Gracias por acompañarnos. Seguimos en Yo Trabajo, Tú Tampoco, y nos acompaña en el estudio Ernesto Rubio para hablar justamente de las causas en las que mayormente fallamos en una entrevista de trabajo. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, encantado. Gracias por acompañarnos y ayudarnos, además, porque muchas personas, me imagino, han tenido entrevistas de trabajo, se han puesto nerviosas, han tenido fallas, Sí. Al final no los han llamado y quieren saber qué pasó. Claro, mira, las credenciales académicas y la experiencia laboral son fundamentales, pero la actitud que se tiene en la entrevista de trabajo es fundamental. Muchas personas en el nerviosismo que tienen de presentarse en una entrevista de trabajo, pues suelen hablar demasiado porque le tienen miedo al silencio, y esas pausas, de pronto el entrevistador tiene una serie de preguntas que realizarle y no los puede hacer porque el bloqueo de la conversación del entrevistado justamente interfiere todas las preguntas que tiene que hacer la persona. Entonces es considerado el primer error en una entrevista de trabajo es hablar demasiado. Hablar demasiado, que además, me imagino, no les permite escuchar al entrevistador. Lógico. Y en este caso ahí es mejor dejar que la otra persona dé el primer paso, me imagino. Claro, y por otro lado, el entrevistador, cuando hace una pregunta, también concentrarse en lo que preguntó específicamente y contestar lo que le preguntaron y saber responder y terminar la pregunta para que el entrevistador vuelva a hacer otra pregunta. Ese es el segundo error que se comete en la estadística que hemos hecho a nivel mundial, pero en el Perú también sucede. O sea, hablar demasiado y, en segundo lugar, no contestar lo que te preguntan específicamente. ¿Qué opinión se puede llevar el entrevistador de ti cuando no le estás respondiendo lo que te pregunta? Bueno, dice que es una persona que de pronto está muy nerviosa, que es una persona que no empatiza bien, que no sabe ponerse en el lugar del otro, y que de alguna forma se dice mucho en el argot profesional que se entrevista por competencias. Las entrevistas por competencias tienen que ver no directamente con una característica de la persona, sino más bien van de una forma subliminal a preguntarle a la persona qué es lo que tiene como experiencia en liderazgo, en trabajo en equipo, etcétera. Entonces, de eso el entrevistado tiene que prepararse, porque es una cuestión más actitudinal que aptitudinal. Entonces, yo considero que la espontaneidad, el ser uno mismo, favorece mucho a la persona en la entrevista de trabajo. Claro, porque muchas veces ahora las personas quieren ponerse en el lugar del extrovertido, Sí. el que le da frescura a la entrevista, y eso necesariamente no funciona si es que tú no eres así, ¿no? Claro, y parece mentira, pero tanto para las redes de contacto como para la entrevista de trabajo, el introvertido funciona mejor, porque el introvertido es una persona mucho más reflexiva. Los extrovertidos a veces tenemos que hablamos sin pensar lo que decimos, y el introvertido es mucho más reflexivo y tiene una estrategia para la respuesta que es mucho mejor. Entonces, el introvertido, cuando agarra un poco de terreno en la entrevista de trabajo, suele poder manejarse mejor y ser más específico, contestar solo lo que le preguntaron, ¿no? Ahora, otra de las causas que tú mencionabas antes de empezar la entrevista, justamente que a veces las personas no se preparan bien y no conocen a la empresa a la que están asistiendo. Claro, eso es imperdonable en el momento actual, ¿no? En donde la internet, tú tienes toda la información. Es imperdonable, por ejemplo, si una persona me llama y yo no entro en Google de saber de esa persona y su perfil profesional. No solo la empresa, no es importante, porque a veces sabes a qué se dedica la empresa, pero te olvidaste de googlear a la persona que te va a entrevistar. Googleas a la persona que te va a entrevistar, y a veces también están los reclutadores de recursos humanos, están los headhunters, o están cualquier filtro que llegue antes del empleador final y le preguntan, ¿no? ¿Qué sabe de nuestra empresa? Bueno, no sé nada. ¿Y qué sabe del sector industrial del que te están entrevistando? Entonces tampoco saben, o no se han informado, o simplemente no lo dicen por curiosidad, ¿no? Quieren que la persona que los está entrevistando le explique todo, y está cometiendo un error que es imperdonable hoy en día, ¿no? Ahora, otra cosa que mucha gente deja de lado es la presentación, la imagen visual, digamos, cómo uno se presenta ante el entrevistador. ¿Eso es importante también? Es importantísimo eso, porque no solo se debe pensar de que para una entrevista de trabajo tiene uno que estar siempre con el traje oscuro, clásico, una camisa clara, una corbata clásica también, sino, por ejemplo, en el caso de ingenieros, de geólogos o relacionistas comunitarios que tienen que trabajar en una mina, de pronto lo más inteligente es que vaya con un saco, con una camisa sport bien puesto, pero más idóneo como para la posición más que se presenta. Más acorde a lo que va a trabajar, ¿no? Entonces, realmente, si una persona va a trabajar en operaciones o va a trabajar en una empresa de vendedores
proveedores de consumo, quizá el terno ahí no es muy aconsejado. Entonces, definitivamente empatizar con la audiencia a donde él va a trabajar es lo más indicado y es lo más recomendable, ¿no? Ahora, ¿por qué otro punto podemos fallar en una entrevista de trabajo? La puntualidad, por ejemplo, ¿es determinante para que nos vaya bien o mal? Sí, y te quiero decir más, hay mucha gente que se pone ansiosa con el tema de la puntualidad, por el tráfico de Lima y demás. Sí. Y créeme que consideramos que es impuntual aquella persona que llega media hora antes, por ejemplo. O sea, no es solamente 10 o media hora después, sino media hora antes, ¿no? Le dice a la recepcionista o a la persona que abre la puerta, no, yo sé que la entrevista es a las 11, pero llegaba a las 10:30 porque tenía tiempo. Y está incomodando sin querer a la persona que lo va a entrevistar, porque la persona que lo va a entrevistar lo esperaba a las 11, o de repente está entrevistando a otra persona que no quiere verla en la misma recepción. Exacto. Y de alguna forma es desatinado, con lo cual la hora, de verdad que en la entrevista es muy puntual y es la hora, ¿no? La hora se respeta. Ahora, muchas personas no saben si tocar el tema del dinero en una entrevista de trabajo, al menos en el primer acercamiento que tienen con el entrevistador. ¿Cómo manejar ese tema para que, digamos, no nos vaya a resultar una falla al final, ¿no? Mira, considerar de que no hay ningún apuro en presentarlo. Nadie va a sacar un arma para forzarte a que tú ingreses a trabajar. Eso siempre va a llegar. O sea, antes de llegar a una relación de trabajo, te van a examinar una serie de competencias, habilidades que si calzan con la posición a la cual estás postulando. La parte económica viene al final. Si te tocan la parte económica, lo conveniente es contestar en rangos, es saber cuál es tu promedio salarial del perfil que tú tienes, es entender bien la categoría profesional que tú tienes, el sector al cual estás aplicando, conocer un poquito la cultura y demás, y poder contestar en rangos para no salirte del proceso mismo de la entrevista. En los cargos gerenciales, en los cargos de gerentes generales, y esto se maneja incluso con mucho más detalle al final, y en el principio lo que son varios procesos de entrevista son el descarte de que no haga justamente el match con la posición a la que se está buscando. En todos los puestos existe un salario y no hay ningún apuro para poderlo contestar, ¿no? En este momento, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellas personas que están a punto de asistir a una entrevista de trabajo? Quizás están nerviosos, quizás no saben qué hacer, o puede ser la primera vez que asistan a una entrevista. Mira, realmente ser muy auténtico, muy genuino, muy normal, ¿no? Lo peor que uno puede pasar en una entrevista de trabajo es que no lo contraten. Digamos, la premisa de que el no ya lo tienes, estás yendo a buscar el sí, es lo actitudinal, lo que realmente vende una entrevista de trabajo. La gente quiere contratar personas felices, no quiere contratar gente que esté robotizada o que académicamente esté tan bien preparada, sino que es una persona completamente genuina y natural, ¿no? Y que además, cuando te preguntan al final de la entrevista de trabajo, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Tú puedas responder alguna pregunta inteligente. Dicen que la inteligencia del entrevistado se mide por la pregunta que hace y no denotar ansiedad en la pregunta, ¿no? Porque si dice, ¿qué pregunta tienes que hacer? Y yo respondo, ¿cuál es el paso a seguir? Denoto mucha ansiedad. Yo creo que es mucho más inteligente, por ejemplo, responder, ¿qué esperaría si yo fuera la persona que me va a contratar? ¿Qué esperaría de mí si yo voy a ocupar ese puesto? Entonces es interesante esa parte final de qué cosa tienes para preguntar y por otro lado conocerte a ti mismo, ¿no? Tus estilos, tu personalidad, si calza con la cultura de valores de la compañía, preguntarlo con una suerte de ligereza, porque estás en un contrato psicológico de partes en donde el diálogo es recíproco, ¿no? O sea, no porque uno está siendo entrevistado se subordina, digamos, sino que de alguna forma es un cambio de pareceres en donde yo también puedo preguntar y el entrevistador me pregunta. Es el único momento en el donde uno puede calzar los intereses genuinos de ambas partes, ¿no? Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias por la información. Esperamos que haya sido útil también para ustedes. Yo ahora te pido que me acompañes a presentar la siguiente nota. A continuación les presentamos un ranking de las 5 excusas más típicas para faltar al trabajo.